Buenas noches, profesor y compañeros. Nosotros somos el equipo número 3 conformado por Sharon Pérez, Abigail Ibáñez, Yalet Fernández, Catherine Prado y Claudia Yataco. El día de hoy le vamos a hablar sobre el dimensionamiento del producto. Las consideraciones para la definición de las dimensiones del producto que vamos a tomar en cuenta son las consideraciones de tela, de almacenamiento y de maquinaria. En cuanto a las consideraciones de la tela, de acuerdo al caso que nos presenta la empresa textil Chavinsac, nos dicen que las telas deben ser almacenadas en bobinas de máximo 20 kilogramos de peso. Esto va a implicar que debamos calcular cuántos metros de tela van a entrar en una bobina, tomando en cuenta el tipo y calidad de tela que contiene una densidad distinta. La longitud de la bobina debe ser de 1.2 metros. El tubo interno de la bobina tiene 10 centímetros de diámetro interno y 5 milímetros de espesor. El material de ese tubo es de cartón prensado y va a tener un gramaje de 2.500 gramos por metro cuadrado. Y esto se debe considerar dentro del peso total de la bobina. En cuanto a las condiciones de almacenamiento, nosotros decidimos utilizar el sistema de estantería convencional. Este va a estar equipado de estanterías y medios de transporte sencillos. Elegimos este porque tiene como ventaja que facilita el movimiento de retirada de las mercancías y además se puede acceder directamente a cada paleta sin necesidad de mover o desplazar otras. Los componentes principales básicos van a permitir que este sea un sistema más económico y versátil. Su principal beneficio es su rentabilidad y la utilidad de espacio máximo disponible. Este sistema se compone por perfil de escalerías verticales, vigas horizontales, un ajuste de viga con clip cada una altura hasta de 11 metros, frente hasta 3 metros, fondo hasta 1.2 metros y una carga por nivel entre 800 a 4.400 kilogramos. En cuanto a las dimensiones para el apilamiento, este va a ser un apilamiento de cajas entrelazadas, por lo cual el planteamiento va a ser más estable. Las dimensiones de los embalajes van a ser medidas divisoras exactas de las dimensiones del palete estándar, que va a ser de 1 por 1.2 metros, y esto va a evitar que falte espacio en el palete según los embalajes que se utilicen. En cuanto a las consideraciones de la maquinaria, tenemos la estoca, que en este caso va a contener estas características, que tiene una capacidad de carga de 3.000 kilogramos, un peso de 75 kilogramos, el largo de 1.6 metros, un ancho de 0.69 metros, el alto de 1.22 metros, largo de uña de 1.22 metros, la altura mínima de 0.07 metros y la altura máxima de 0.2 metros. En cuanto al montacarga, tenemos las siguientes características, que este va a ser ideal para el almacenamiento y desplazamiento de efectivo y seguro, y además que posee un diseño compacto. Este va a soportar cargas de hasta 1.600 kilogramos, tiene una altura de elevación de 10.7 metros, el peso del montacarga es de 4.000 kilogramos, su largo es de 2.419 metros, un ancho de 1.282 metros y un alto de 2.3 metros. Las consideraciones para la maquinaria en cuanto a los pasillos para el desplazamiento de estas, nosotros consideramos que la medida mínima que deben tener los pasillos para poder plantearlas es necesario que nosotros conozcamos qué tipo de carretilla elevadora vamos a utilizar. La anchura no debe ser inferior a la carretilla de los vehículos que se desplacen por ellos, ni a cargas de mayor incrementadas en 0.6 metros. Si por el pasillo van a circular personas, se debe reservar una anchura mínima para el paso de peatones. Haciendo los cálculos del ancho de pasillo, 1 metro para los peatones, de 1.282 más 0.6 metros sería el ancho del pasillo, nos estaría dando 2.88 metros. Ahora vamos con los cálculos relevantes para materia prima. Para el almacenamiento de la materia prima, utilizar en cuanto a la producción de la tela drill,
Debemos tomar en cuenta las dimensiones de la materia prima para su almacenamiento. En este caso vamos a utilizar los siguientes supuestos. En cuanto al algodón, va a tener una altura de 17 centímetros y un radio exterior de 10.5 centímetros. En cuanto al poliéster, va a tener una altura de 18 centímetros y un radio exterior de 10 centímetros. El tipo de fibra en el rayón va a tener una altura de 19 centímetros y un radio exterior de 10.5 centímetros. El elastano va a tener una altura de 20 centímetros y un radio exterior de 9.5 centímetros. Asimismo, para los cálculos del volumen de la materia prima, vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es la del volumen del cilindro, que es pi por radio al cuadrado por altura. Acá están los cálculos que realizamos para hallar el volumen de la materia prima, donde acá, para hallar el volumen del algodón, usamos el supuesto que planteamos anteriormente, una altura de 17 centímetros, un radio exterior de 10.5 centímetros, dándonos como resultado un volumen de 5.885.15 centímetros cúbicos. En cuanto al volumen del poliéster, tomando en cuenta los supuestos de una altura de 17 centímetros, un radio exterior de 10 centímetros, nos da como volumen 5.338 centímetros cúbicos. El volumen de rayón, tomando en cuenta una altura de 17 centímetros, un radio exterior de 10.5 centímetros, nos da como resultado un volumen de 5.885.15 centímetros cúbicos. Hallando el volumen del elastano, considerando una altura de 17 centímetros con un radio exterior de 9.5 centímetros, tenemos un volumen de 4.817.55 centímetros cúbicos. En los cálculos relevantes para los insumos, en el caso de la producción de la tela drill, se requerirá elaboración de hilos de algodón, poliéster, elastano y rayón. Se hará uso de la regla de tres simples directa y asimismo se hará uso de la fórmula general de los sistemas inversos. Los cálculos a realizar van a ser los siguientes. Vamos a ir a la longitud de hilos de algodón, poliéster, rayón y elastano, la cantidad de producción de hilos, la cantidad de producción de las bobinas de hilo y los cálculos para el almacenamiento de las bobinas. El cálculo de la longitud en metros de una bobina de hilo, vamos a utilizar la fórmula del cálculo de las constantes K de los sistemas inversos, que como fórmula tenemos a N, que significa el número de fibras, cinta, mecho o hilo, que va a ser igual a la longitud sobre peso por la constante. En este caso la constante está en el sistema inglés, así que lo vamos a convertir a gramos por metro, que sería la división de 453.06 entre 768.09, que nos da como resultado 0.59. Aplicando la fórmula a cada tipo de hilo, tenemos la siguiente tabla que nos va a dar la longitud de los hilos de acuerdo a su rimbe y trama. Acá tenemos en el caso del algodón, del poliéster, del rayón y del elastano. Para poder hallar la cantidad de insumos para la producción de tela de cotton 70, en este caso vamos a tomar como ejemplo el de rimbe 24.1 y tramo 8.1. La empresa textil Chavinsac nos pide como producción mensual 23.401. En este caso vamos a presentar cómo sería para la producción semanal. Dividimos la cantidad que nos requiere entre 4 y nos da 8.350.25 kilogramos de cotton 70. El cotton 70 es un tipo de tela drill que está compuesto por 70% de algodón, 27% de poliéster y 3% de elastano. Aplicando regla de tres simples, sabemos que contiene 70% de algodón. En este caso aplicamos que 8.350.25 es el 100%, y vamos a hallar cuánto tendría el 70% de algodón. En este caso, despejando, nos daría que se requieren 5.845.175 kilogramos de hilo de algodón. En el caso del poliéster, este está presente en un 27%.
Despejando nos da que se requiere 2.254.5675 kilogramos de poliéster. Y en el caso de elastano, que son un 3%, despejando la X nos da 250.5 kilogramos de elastano. Todo esto es semanalmente. Ahora vamos a hacer el cálculo de cuántas bobinas de hilo saldría a partir de la producción anterior que hemos hallado. Para eso vamos a utilizar un supuesto de que el peso del algodón en una bobina es de 1.64 kilogramos, que una bobina de poliéster tiene un peso de 1.31 kilogramos y una bobina de elastano tiene un peso de 1.44 kilogramos. Este es el peso neto del algodón, el poliéster y el elastano. En cuanto al algodón, despejando, tenemos que vamos a hallar 96 bobinas de hilos de algodón. En el caso del poliéster, para 2.254.5675 kilogramos de poliéster, vamos a tener 30 bobinas de hilo de poliéster, y en el elastano despejando vamos a tener 4 bobinas de hilo de elastano semanalmente. Para poder almacenar las bobinas de hilo, tenemos como dato que una caja va a contener a 18 bobinas de hilo. En el caso de algodón, como calculamos anteriormente, vamos a tener 96 bobinas de hilo de algodón semanalmente, para lo cual despejando sería que se necesitarían 5 cajas. En el caso del poliéster, con una producción de 30 bobinas de hilo semanal, se van a necesitar de 2 cajas para almacenarlo. En el caso del elastano no se necesitarían cajas porque no llega a cubrir las 18 bobinas de hilo semanalmente. Acá tenemos unas tablas donde se ve la producción, pero en este caso mensual, que sería de hilos para la producción de tela de Vicoto 70 en el caso de noviembre 24.1 y tramo 8.1. En el caso de la producción en kilogramos requerida para lo de algodón, sería una producción de 23.380.7 kilogramos mensualmente, 9.018.27 kilogramos de poliéster y 1.002.03 de elastano. La cantidad de bobinas tendríamos 384 bobinas de algodón, 120 de poliéster y 16 de elastano. Las cajas para almacenar sería 20 cajas para almacenar las bobinas de algodón, 8 de poliéster y no se requeriría para el elastano. Ahora, para poder presentar los cálculos relevantes en cuanto al producto terminado, vamos a hacer los siguientes cálculos, que es el cálculo de la masa de la tela de Vicoto 70 en una bobina, el cálculo de la longitud de la bobina de la tela de Vicoto 70 y el cálculo del diámetro final y el volumen de la bobina de la tela Coto 70. Todo esto para conocer su dimensionamiento. Para poder realizar los cálculos relevantes del producto terminado, en este caso vamos a presentar las fórmulas que se utilizarán en el caso de la tela de Vicoto 70. Para el cálculo de la masa de la tela Coto 70 vamos a utilizar la fórmula del volumen hueco, en el cual tenemos que el volumen del cilindro hueco va a ser igual al volumen del cilindro 1 menos el volumen del cilindro 2. También vamos a utilizar la fórmula del volumen del cilindro, y en este caso el volumen del cilindro es igual a pi por raíz al cuadrado por la altura. También la fórmula de densidad, que es igual a densidad es igual a masa sobre volumen. Para el cálculo de la longitud de la bobina de tela en Coto 70 vamos a aplicar una regla de 3 simple y directa, y también la fórmula del área, que va a ser área es igual a longitud por ancho. Para el cálculo de volumen de la bobina de la tela Coto 70 vamos a aplicar la ley de espiral de Arquímedes, que esta nos dice que la longitud va a ser igual a pi por 4 por la altura por la diferencia del diámetro final menos el diámetro inicial. También vamos a utilizar la fórmula del volumen del cilindro, que como explicamos anteriormente es el volumen del cilindro hueco, que es igual al volumen del cilindro 1 menos el volumen del cilindro 2. Los datos a considerar para poder hacer los cálculos del producto terminado es que el peso máximo que nos presenta
la empresa textil Chavinsac es que es un máximo de 20 kilogramos. Nos dice que la longitud de la bobina es de 1.2 metros, que el tubo de cartón prensado va a tener un diámetro interno de 10 centímetros y un espesor de 5 milímetros. El tubo de cartón prensado va a tener un gramaje de 2.500 gramos por metro cuadrado. Para el cálculo de la masa de la tela cotton, primero decidimos hallar la masa del tubo de cartón prensado. Y para ello, primero vamos a hallar su volumen. Vamos a utilizar la fórmula del volumen del cilindro hueco, que va a ser la diferencia del volumen del cilindro 1 con el volumen del cilindro 2. La fórmula para hallar el volumen va a ser pi por radio al cuadrado por la altura. En este caso, el cilindro 1, como nos indica en la información que nos brinda la empresa, es de 10 centímetros. Su radio sería de 5.5 centímetros. El cilindro exterior y el interior sería de 5 centímetros. Convirtiendo la meta sería 0.055 metros del cilindro exterior y 0.05 del cilindro interior. Hallamos el volumen del cilindro 1, sería pi por 0.055 al cuadrado por 1.2 metros, y eso nos da 0.0 metros cúbicos. En el caso del volumen del cilindro 2, sería pi por 0.05 al cuadrado por 1.2, eso nos va a dar 0.009 metros cúbicos. Reemplazando y hallando la diferencia de los volúmenes hallados, nos va a dar 0.002 metros cúbicos. Ahora, para poder hallar la densidad del tubo de cartón, sabemos que la densidad de cartón va a ser igual al gramaje sobre el espesor. Reemplazando, tenemos la densidad de cartón es igual al gramaje que nos dan de 2.5 kilogramos y su espesor de 0.005 metros. Eso nos va a dar que la densidad de tubo de cartón va a ser igual a 500 kilogramos sobre metro cúbico. Reemplazando la fórmula de la densidad igual a masa sobre volumen, como requerimos hallar la masa, vamos a despejar y tenemos que la masa es igual a la densidad por el volumen. Reemplazando los datos hallados, vamos a tener que la masa del tubo de cartón prensado va a ser de 0.989 kilogramos, que es aproximadamente 1 kilogramo. Como sabemos que el peso máximo de la bobina debe ser de 20 kilogramos, esto va a ser la suma de la masa del tubo de cartón prensado más la masa de la tela. Reemplazando y despejando, vamos a ver que la masa de la tela va a ser de 19.011 kilogramos. Para el cálculo de la longitud de la tela de cotton 70, como datos nos dan que la densidad, poniendo como dato de 1 metro cuadrado tiene 1000 gramos, en este caso nos dan nuestra densidad de 215 gramos. Despejando, vemos que tenemos 4.651 metros cuadrados. Para hallar el área de la bobina, vamos a aplicar una regla de 3 simples y despejando para los 19 kilogramos que hemos hallado anteriormente, en este caso en gramos sería 19.000 gramos, tenemos que va a tener un área de 88.322 metros cuadrados. Despejando para poder hallar la longitud, nos da un resultado de 73.643 metros. Para hallar el cálculo del diámetro final y el volumen de la bobina de la tela cotton 70, vamos a aplicar la ley de espiral de Arquímedes, que esto nos va a dar la longitud de la tela, va a ser igual a pi por 4 por altura por la diferencia del diámetro final menos el diámetro inicial. Como en este caso ya contamos la longitud de la tela ya anteriormente, vamos a despejarlo para poder hallar el diámetro final. Acá tenemos los datos que hemos hallado anteriormente. La longitud de la tela es de 3.643, la altura de 1.2 metros y el diámetro inicial de 0.11. Despejando, haciendo los cálculos, nos va a dar que es de 0.325 metros.
Pero para poder hallar el volumen de la bobina, vamos a aplicar la fórmula del volumen es igual a pi por el radio al cuadrado por la altura. Reemplazando los datos nos va a dar que el volumen va a ser de 0.134 metros cúbicos. Para poder hallar cuántas bobinas de tela vamos a tener, sabemos que una bobina de tela pesa 19 kilogramos. En este caso la producción que nos estaban pidiendo era 8.350 kilogramos, entonces vamos a tener un total de 439 bobinas de tela. Aplicando las fórmulas anteriores vamos a tener las dimensiones de la tela de 470 para cada tipo de urdimbre y trama. En este caso vamos a tener su altura, el peso del tubo, el peso de la bobina, la densidad que nos da la densidad convertida, el radio inicial, el radio final, el diámetro interno, el diámetro final, el área, el espesor, la longitud, el número de vueltas y el volumen para todo en el caso de la tela 470 para cada tipo de urdimbre y trama. Gracias.